Qué bueno verte, Katy, aquí dándonos este informe desde Cuba. Y bueno, los que son primera vez que están con nosotros igualmente. Muy bien, pues hoy yo creo que vamos a salir un poco tarde. De por sí me cuesta ser corto en el mensaje. Voy a procurar hacerlo lo más compacto, pero es importante que hoy pongas atención a lo que quiero enseñar esta mañana, porque quiero enseñar de algo que es el propósito de la ley. ¿Para qué Dios trajo y dio la ley? Me refiero a la ley de Moisés. ¿Cuál es el propósito y nuestra relación con la ley? Bueno, muchos piensan que la ley fue dada para justificarnos, o sea, son como las normas de Dios para que nosotros, cumpliendo esas normas divinas, podamos nosotros vivir correctamente y justificarnos a través de el cumplimiento de la ley. Y nosotros medimos a las personas de acuerdo a los valores que nosotros tenemos, culturales, familiares, del medio donde hemos crecido, y normalmente declaramos o decimos que una persona es buena o es justa de acuerdo a nuestros propios valores. O sea, nos comparamos unos hombres con los otros y decimos estos son buenos y estos son malos. Entonces, establecemos nuestras propias maneras para pesar a las personas. Queremos determinar por nuestro propio conocimiento y nuestras ideas quiénes ameritan el grado de bondad y quiénes no. Pero todos los hombres tienen de cierta manera valores, y pudiéramos decir que de todos tienen cosas que hacen que son buenas. Por ejemplo, Pablo Escobar. Pablo Escobar ha sido el narcotraficante, pues fue el más famoso hasta el día de hoy, el más famoso que ha existido. Y al mismo tiempo es el narcotraficante que más vidas ha cobrado, pero también es el narcotraficante que más obras sociales ha realizado, obras buenas. Hay un lugar en Medellín, Colombia, que es Moravia, es un barrio donde él nace en Medellín, y fue conocido en Moravia porque a los habitantes de Moravia les dio cientos de casas. O sea, él construyó varias casas para esas personas. ¿Cuántos creen que esa es una buena obra? Entonces los habitantes de Moravia ven a Pablo Escobar como un hombre bueno, porque les hizo un bien. Entonces, para muchos, el concepto que tienen de él es que fue un hombre bueno, porque lo miden de acuerdo a ciertas obras que él realiza, las que le beneficiaron a esas personas, aunque no consideran en la balanza todas las otras obras negativas que él realizó. Pero lo que Dios dice en la Escritura es que Él solamente tiene una manera de cómo medir y pesar a las personas. Y la realidad es que en esa medida de Dios dice que nadie es bueno. Wow. Y esas parecerían muy malas noticias para todos nosotros. Pero es lo que dice el libro de Romanos. Nos explica la razón del por qué nadie en sus propias obras es una persona buena. Y básicamente Romanos dice que es a causa de la desobediencia de un hombre, a causa de la falla de un hombre. Todavía no me pongas nada hasta que yo más o menos te diga. Entonces, a causa de la desobediencia de un hombre, entra en el mundo el pecado. Y este pecado, esta naturaleza contamina a todos los hombres. Y esto es algo que muchos no logran entender. Es por eso que algunos psicólogos
y gentes que estudian el comportamiento de las personas, la conducta humana, que ha sido el estudio de mucho tiempo, pues elaboran teorías de por qué el hombre se porta bien y por qué el hombre se porta mal. Una de estas teorías muy conocida es la conocida por la tabula rasa. Ahora sí, ponme, sí, la tabula rasa, en donde se explica que básicamente el hombre es como una pizarra, cuando nace, como una pizarra en blanco, en donde cada evento, cada acontecimiento, bueno o malo, se va escribiendo en la pizarra, y lo que se escribe en la pizarra determina si esa persona va a tener un buen comportamiento o si esa persona tendrá un mal comportamiento. Después surge otra teoría que entre la psicología es muy abrazada, surge con Abraham Maslow, y en esta teoría, si la ponemos, es la teoría de la autorrealización, en donde él explica que a través de esta pirámide, que él lo enseña así, cuando al ser humano se le satisfacen sus necesidades básicas, que son alimento, que son ropa, todas las necesidades básicas de la persona, pero también sus necesidades físicas y sus necesidades emocionales, entonces la persona llega a la autorrealización, y por lo tanto esa persona va a ser una persona buena. Su comportamiento será bueno porque esta persona se siente realizado. Mientras alguna de estas cosas no se suplan, necesidades básicas, necesidades emocionales o físicas, entonces esta persona estará dañada y por lo tanto su comportamiento será negativo. Y bueno, en estas teorías encontramos que hay ciertas cosas que son realidad, porque hay eventos que pueden marcar nuestras vidas, y sí hay situaciones que cuando no han sido suplidas en nuestras vidas, sobre todo situaciones emocionales, pueden causar un comportamiento inadecuado en nosotros. Pero hay algo que va mucho más allá que esto, que es lo que realmente regula el comportamiento de los hombres, pero que la psicología y los estudiosos del comportamiento humano pasan por alto. Porque hay una condición que es común a todos los hombres, y es una condición con la que el hombre nace antes de que se comience a escribir en la pizarra y antes de que se comiencen a suplir sus necesidades básicas. Ya nacemos con una condición. Antes de que la sociedad pueda ejercer cualquier tipo de influencia sobre los individuos, ya existe en nosotros una situación, y es lo que influye mayormente el comportamiento de todos los hombres. Por lo tanto, aunque una persona crezca en un hogar donde sus necesidades básicas, físicas y emocionales han sido suplidas, y una persona en donde en la pizarra de sus experiencias casi todo lo que se escribió fue positivo, con todo y eso no es una garantía de que esa persona tendrá un buen comportamiento, porque hay algo mucho más allá, que es lo que realmente nos regula a nosotros. Y es que desde que nacemos con esta situación que es común a la raza humana. Es una tendencia al pecado, y que está en cada persona que nace de la raza humana, sin importar su apariencia, sin importar su raza, sin importar su estado de salud, sin importar su nivel económico, su religión, el nivel cultural de los padres o los valores que los padres tengan. Sin importar estas cosas, es algo que existe en cada individuo. Esa condición de naturaleza se llama el hombre natural. Es lo que Pablo dice, le llama el hombre natural. Es uno de los nombres que Pablo utiliza, uno de muchos, el hombre natural. O sea,
es aquel que pertenece a la raza humana. Y la condición o naturaleza del hombre natural consiste principalmente en dos aspectos. Primero, es la tendencia hacia el pecado. Es la tendencia del ser humano que es contrario a lo positivo, hacia el pecado. Y por naturaleza, el hombre natural se inclina hacia el mal. En Romanos 7:15, ahora sí, lo ponemos, dice, y Pablo, quiero que entiendan, Pablo está hablando del hombre natural, que a pesar de que tiene una ley, como el judío, específicamente está hablando del judío, que se le ha dado una ley para saber cómo debe comportarse, a pesar de eso tiene un problema. Dice, porque lo que hago, está hablando como si se expresara un judío que quiere cumplir la ley, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces está hablando Pablo del hombre natural que aunque pueda tener todo el sistema de los mandamientos de Dios o que tenga la ley de Moisés, lo que hace es contrario a esos mandamientos que se conoce de memoria, porque el mandamiento es bueno, pero el individuo termina haciendo lo malo. Dice el versículo 17, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado, naturaleza, que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, y lógicamente está hablando de alguien que está viviendo con la naturaleza del hombre natural o de carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, o sea, yo quiero cumplir la ley, quiero. Pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino la naturaleza, el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, que el mal está presente en mí. Hombre natural. Ahora, tienes que entender, muy importante esto, porque este hombre natural tiene el problema de que el pecado habita ¿dónde? En él. El pecado habita en mí. Está hablando del hombre natural. Y ese hombre natural quiere hacer el bien, quiere portarse bien, quiere cumplir con las normas divinas. Por eso Pablo Escobar hacía buenas cosas para la gente, porque él procuraba hacer cosas buenas. Y no malentienda, porque muchos hijos de Dios toman este pasaje para justificar las obras de la carne que los dominan. Pero Pablo está hablando del hombre natural, está explicando cómo piensa, cómo vive y el conflicto que tiene aquel judío que conociendo la ley no puede tener y comportarse de acuerdo a esa ley porque es un hombre natural sin la vida de Cristo. Entonces, lo primero del hombre natural, dijimos que era una tendencia al pecado. Lo segundo del hombre natural es una condición de ceguera espiritual. Entonces, primero, es una tendencia al pecado y segundo, está ciego al mundo del espíritu. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, las cosas del espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, es una tendencia al pecado, pero también es una ceguera espiritual. Ahora, tú dime si el hombre natural puede entender las cosas del espíritu. Tú dile a un hombre natural, ¿sabes qué? En realidad yo ya morí, yo estoy muerto.
Tú dile, en realidad ya no vivo yo. El que vive ahora es Cristo en mí. Tú dile a un hombre natural que en realidad, aunque estás aquí sentado, en realidad no estás aquí sentado, sino que estás sentado también en lugares celestiales. Díselo. Dile que hace 2000 años tú resucitaste juntamente con Cristo. ¿Te va a entender? Ajá. Dile a un hombre natural que tú estás reinando en vida. Dile que aunque te ve como una persona común, tú en realidad eres un embajador del reino de los cielos. Dile que aunque te ven trabajando como cualquier persona, en realidad tú estás crucificado juntamente con Cristo. Que aunque a veces tú puedas ser débil o sin muchos recursos, en ti habita una supereminente grandeza del poder de Dios. Dile a un hombre natural que tú en realidad no estás viendo las cosas que se ven, sino que estás viendo las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Dile a un hombre natural que aunque tú tengas un coeficiente intelectual normal, dile que en realidad tú tienes la mente de Cristo. Que aunque parece que tú estás desprotegido, tu vida está escondida en Cristo. Dile a un hombre natural que alrededor de ti hay una gran cantidad de muertos, pero que están vivos y que son testigos de una carrera que tú estás haciendo. Ajá. Dile que eres el heredero de la herencia que jamás nadie haya tenido, de la más grande herencia. Dile que tú tienes un abogado y que es el mejor abogado que hay en el mundo y que se llama Jesucristo. Dile a un hombre natural que antes de que existiera la tierra, ya Dios te había escogido a ti para que fueras el heredero de este mundo. Dile que en tu vida hay un sello de garantía y que ese sello es el Espíritu de Dios. Dile a un hombre natural que en realidad los últimos en realidad son los primeros. Está fácil, ¿no? Esa está fácil de entender. Dile que es mejor dar que recibir. Dile que el mayor no son los que están sirviendo a ellos, sino que el mayor es el que sirve. Lucas, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. El hombre, en su propia iniciativa, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura. Estamos, pero si esas aseveraciones las haces delante de un psicólogo o psiquiatra y está el manicomio allí, te meten, pero inmediatamente. A todos no nos dejan salir. Vamos directo al manicomio hasta que empecemos a hablar según el razonamiento humano. Pablo nos explica que aún antes de la ley, con los mandamientos, antes de que le fueran dados estos mandamientos a él por parte de Dios, el pecado o esta naturaleza ya existía en los hombres, existía en la raza humana, porque esto empezó desde Adán. Lo que hace Adán es que Adán participa. Los que conocen la historia, han leído el libro de Génesis o han escuchado la historia de lo que pasó, pues saben que lo que sucede es que Adán participa, come del fruto de un árbol.
el árbol del conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Pero escucha, y por eso no sé si voy a terminar, pero si no, bueno, pues tenemos varias semanas para seguirle, pero escucha. En Génesis encontramos un árbol de la vida, o sea, en él se produce vida, y en otro árbol se produce muerte, porque Dios le dijo: cuando comas de este, te vas a morir. El otro es el árbol de la vida. Ese árbol de la vida aparece en el libro de Apocalipsis y dice que las hojas de ese árbol son para la sanidad de las naciones. Ningún árbol físico puede producir sanidad a las naciones. Lo único que puede producir sanidad a las naciones es la vida de Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Entonces, si el árbol de la vida no era un árbol físico, tampoco el árbol del conocimiento del bien y del mal es algo físico. Y ese es el problema del hombre. O sea, de lo que participa Adán fue de el árbol del conocimiento. El conocimiento no te lo comes, entra por preceptos, por conceptos y por ideas del bien y del mal, o sea, del pecado. Esto tiene que ver con la condición del hombre natural, de una mente que no entiende lo divino y una inclinación al pecado. Hacer lo malo, aunque sepa que no es bueno. No me quiero entretener mucho en la explicación del árbol del bien y del mal, porque no es el tema. Pero lo que sucede es que en el tiempo de la ley de Moisés, o antes de la ley de Moisés, no existía una ley escrita. No había algo que determinara, que manifestara lo que el hombre estaba haciendo mal, que revelara la condición del hombre. Y no se podía mostrar la realidad de esta naturaleza que el hombre cargaba. Entonces, por ejemplo, el día de hoy se están creando nuevas leyes que tienen que ver con el uso del internet, porque anteriormente no existían leyes que dijeran que el que usaba el internet para difamar a una persona pues podría ser declarado como un criminal. No existían. Por lo tanto, cualquiera podría difamar a alguien, y como era en el internet, pues hasta que comienzan a hacerse leyes para que, creándose esas leyes, se evidencie que esa persona no puede difamar a nadie, porque si no, entonces será culpable de ser un difamador. Precisamente la ley que Dios le da a Moisés se introdujo para este propósito, con el fin de mostrar, por un lado, la justicia de Dios, lo justo que es Dios, lo santo que es Dios, la norma divina de Dios, lo perfecto que es Dios, y por el otro lado, la injusticia del hombre, lo injusto del hombre, lo imperfecto del hombre, la naturaleza del hombre. Para eso fue dada la ley. Fue para revelarle al hombre su verdadera condición, para que cuando el hombre estando repitiendo todos los preceptos de la ley día a día, se viera en ese espejo y se midiera y dijera: wow, no doy la medida de los preceptos de Dios. La ley era el espejo que le manifestaba al hombre su verdadera condición. Entonces la ley, a diferencia de los conceptos humanos, en donde el hombre se mide por sus propios valores, era la exigencia divina. ¿Te quieres medir? Mídete de acuerdo a esto. Es el espejo que reflejaba la realidad del hombre. Entonces, Pablo explica en Romanos 3:19: sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él,
pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Ajá. Entonces fíjate, la ley no fue dada para que el hombre se justificara, sino que era para reflejar al hombre la condición real que él tenía. Era para culpar al hombre, era para enseñarle que no tenía forma de poder dar con la medida divina. Se le da la ley para revelar la condición verdadera de la humanidad y que el hombre reconociera que su propia justicia no tiene la mínima oportunidad de poder alcanzar el favor divino. Imposible en sus propias obras. Mira, vamos a los inicios de la ley. Cuando se da la ley, Éxodo 24:12, el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. O sea, esta ley procede de Dios, es la medida de Dios. 31:18 de Éxodo dice: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. ¿Quién escribió estas tablas? Dios. Éxodo 32:16. Las tablas eran obra de Dios. O sea, Dios diseñó no se lo inventó Moisés. Moisés no sacó unas medidas de cómo quería que el pueblo se comportara. Fue Dios. Dice, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿De quién provenía la ley? De Dios. Entonces Moisés recibe las tablas. Y cuando iba bajando, después de días de estar en el monte, escuchó a lo lejos cantos, como cantos de adoración. Él bajaba con las tablas, con los preceptos, con los mandamientos de Dios, y él estaba escuchando como cantos. Y entonces, cuando se va acercando, ve que el pueblo tenía un becerro de oro que ellos habían hecho este becerro de oro juntamente con su hermano Aarón, y este becerro lo estaban adorando como si fuera Dios. Los becerros era parte de la costumbre de adoración de los egipcios. Ajá. Entonces, ellos salieron de Egipto como esclavos, trajeron estas costumbres, y mientras ellos estaban adorando al becerro de oro, Moisés tenía en sus manos las tablas de la ley con los preceptos de Dios. Él bajaba contento y dijo: ahora sí, tengo aquí los preceptos de Dios. Comienza a oír los cánticos, ve el becerro que están adorando, y las tablas de la ley comenzaban diciendo esto. Éxodo 22, ponlo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Ellos hicieron un becerro y decían: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y la tabla decía: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y Moisés bajaba con la ley, y él vio lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que hace Moisés? Versículo 19 del capítulo 32.
Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él dijo: si yo les presento esto, los voy a condenar. Si yo les llego con esto, lo primero que dice aquí, ellos lo están haciendo mal. No, lo rompió las tablas. Dijo: no puede ser. Este pueblo va a estar maldito, porque ahí dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dijo: mejor rompo esta tabla de la ley, porque esta tabla de la ley es muy dura. Esta tabla de la ley me dice todo lo contrario a lo que está haciendo mi pueblo. Yo no puedo llegar con esto porque los voy a matar, porque la ley declaraba que había pena de muerte. Yo no puedo llegar con esto. Y él optó por romper las tablas de la ley. Las despedazó. Lo que Dios le había dado eran las tablas de Dios, eran las normas de Dios, era lo que Dios dijo: así se debe comportar el pueblo. Y él dijo: mejor me deshago de ello. No debemos de pensar que la ley fue dada para que mediante el esfuerzo en obedecerla el ser humano se pudiera salvar. Dios sabía perfectamente lo que estaba haciendo con la ley. En Gálatas dice que en realidad el propósito de la ley era que fuera nuestro ayo para llevarnos hacia Cristo, para ser justificados por la fe, como dice esta versión de Dios habla hoy, Gálatas 3:24. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Un ayo, como dicen la mayoría de las versiones, era un esclavo que llevaba a los niños para donde estaban sus maestros, lo llevaban con el maestro para que el maestro les enseñara. Entonces el ayo tomaba al niño y lo llevaba con el maestro y le decía: aquí está, enséñale. Y dice Pablo, la ley lo único que estaba haciendo es que él nos estaba tomando de la mano para llevarnos hasta Cristo. Él era el esclavo. Dios utilizó eso para que pudiéramos nosotros ser enseñados por Cristo. ¿Cómo es que la ley divina o cómo es que esa ley de Moisés nos puede llevar a Cristo? ¿Cómo? Muy fácil. Varias razones. Primero, porque cuando te miras en el espejo de la ley, puedes ver tu verdadera condición: pecaminosa delante de la santidad de Dios. Y entonces sabes que necesitas algo más. Pero, segundo, era nuestro ayo porque toda la ley reflejaba a Cristo. Si cometes un pecado, un sacrificio de sangre, estaba llevándonos a Cristo. Cuando hagas esto, la tórtola. Cuando suceda esto, una vez al año, se van a sacrificar una vaca allá afuera del campamento, así como Cristo fue sacrificado fuera de la ciudad. O sea, toda la ley reflejaba las realidades de Cristo, pero al mismo tiempo le daba al hombre el reflejo de su verdadera condición. Por lo tanto, lo que la ley pretendía era llevar al hombre, a todos los que veían y conocían y leían esa ley, era llevarlos a Cristo.
Entonces, cuando tú conoces esa ley, cuando los hombres conocieran esa ley, sabían que necesitaban algo más que sus esfuerzos, que aparte de la ley se requería algo más para poder llegar a Dios. Deuteronomio 4:9 dice, fíjate, la exigencia de la ley: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón. ¿Cuántos días de tu vida? Todos. O sea, la exigencia de la ley es que tú tenías que cumplir con la ley, con todos los mandamientos. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida. Dice, y le hagas saber a tus hijos y a tus nietos lo mismo. Esa es la exigencia de la ley. Vas a cumplirla todos los días de tu vida. Josué le dijo al pueblo en Josué 22, solamente, o sea, nada más, estaba sencillo, nada más guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley de Moisés, siervo del Señor. Les mandó de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Estaba fácil. Nada más hagan eso. Guarden la ley. Nada más. Sí, nada más. Nada más. Sí, nada más. Josué 23:6. Esfuércense pues en guardar y en hacer ¿cuánto? Todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, nunca. Toda la ley, todos los días, nunca te apartes de ella. Está fácil, está bien fácil. Primera de Reyes 2:1. Este es el consejo que le dan a a Salomón. Acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón. Bien fácil se la puso. Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios. ¡Wow! Espérate. Vas a guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Está fácil. Estaba fácil. Estaba bien fácil. Y la historia de Israel refleja la realidad de que no podían, de que era imposible. Todo el mensaje de los profetas siempre fue que no cumplían con la ley, que no daban la medida, que no habían hecho caso al mandamiento divino. Isaías les dice: ¿quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos no quisieron andar ni obedecieron su ley. Jeremías les dice lo mismo. El Señor respondió: porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz ni andado conforme a ella. Ezequiel les dice: sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Oseas el profeta les dice: por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar le han convertido, aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. Amós les dice: así dice el Señor, por 3 generaciones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les ha hecho errar en sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. El profeta Sofonías les dice de esta manera: sus profetas son temerarios, hombres desleales, sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley.
Zacarías les dice: y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Malaquías termina, el último que aparece en el orden del Antiguo Testamento, y dice: pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Pero los hombres naturales del tiempo actual no son tan diferentes a ellos, porque el hombre natural está imposibilitado para agradar a Dios. Y es allí que Jesucristo juega el factor más importante. Es por eso que Cristo era una necesidad en la historia del hombre. Es allí que Cristo era la única salida para que el hombre pudiera cambiar la condición en la que estaba sumergido. A Jesucristo se le llama el postrer Adán. Quiere decir que Adán y Cristo ambos representan una parte de la humanidad. Representan una gran cantidad de personas. Adán representa a toda la raza humana y Cristo actúa en representación de una gran cantidad de seres humanos, aunque no todos, sino solamente de algunos. ¿De cuáles? Pablo lo explica en Romanos 5. Dice: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuántos han recibido el don de la gracia, el regalo de la gracia y el regalo de la justicia? Bueno, ¿qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Jesús en la cruz, todo esto obedece a leyes. Lo que hizo es que anuló la maldición y el poder que traía el primer Adán sobre todos los hombres. Y esto nos lleva al aspecto legal de la justicia de Dios o de la justificación. El texto no dice que nosotros producimos la justicia. Dice que recibimos la abundancia de la gracia y del regalo de la justicia. La justicia es un regalo. No lo puedes producir por tus propios méritos. Ningún hombre puede dar la medida de la justicia que Dios demanda. Por eso es un regalo, porque no se puede hacer nada para obtenerlo. Es un don, es algo que nos es dado. No lo puedes obtener por tus propios medios. Estamos hablando aquí de una justicia diferente a la justicia de la ley, porque la justicia de la ley, nadie daba esa medida de la justicia de la ley. Nadie. No es una justicia producida por el esfuerzo del hombre tratando de comportarse de cierta manera para que todos los días de su vida miles de preceptos los esté tratando de cumplir todas las veces sin desviarse a derecha e izquierda. No es esa justicia, porque esa justicia nadie la puede alcanzar, y si alguien la pudiera alcanzar, en vano murió Cristo. No es nuestra justicia, es una justicia que nos es dada, que nos es regalada. Es la justicia de la que habla el apóstol Pablo. Es la justicia que es dada por Dios. Es una justicia perfecta, porque es la justicia de Cristo, no tu justicia. Es la justicia de Cristo que Él vivió cumpliendo todos los preceptos de la ley, todos los días de su vida, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Cumplió todos los preceptos de la ley
su justicia es la que nos es regalada a nosotros, la que Él nos da. Pablo dice: yo espero ser hallado en Él y no en mi propia justicia. Y vaya que Pablo era un fariseo de fariseos, conocedor de la ley, vivió tratando de vivir la ley todos los días de su vida, pero dice: yo no quiero ser medido por esa justicia, yo quiero ser hallado en la justicia de Él. No la justicia por las obras de la ley, sino la justicia de Cristo. Nosotros no podemos hacer nada para merecer esa justicia. Simplemente es aceptar un regalo que nos es dado porque lo necesitamos. Nosotros medimos y decimos: este es más pecador que aquel otro, aquel es más malo que este otro. Pablo Escobar es malísima persona, pero la ley de Dios, pones a Pablo Escobar y pones a un monje que ha tratado de vivir bajo una religión toda su vida, tratando de, por sus propios méritos y sus obras, ser justificado delante de Dios. Ponlos delante de la ley y ambos son condenados de la misma manera. La misma condenación recae sobre ambos, porque dice la ley que el que cumple todos, pero en uno falla, se hace culpable de todos. O sea, todo el castigo de la ley recae por el rompimiento de uno de los preceptos. Wow. Porque Dios no mide a los hombres como nosotros los medimos. No los mide de acuerdo a nuestras leyes. Él nos mide de acuerdo a su santidad. Y de acuerdo a su santidad, cualquier mancha, cualquier arruga, cualquier acto injusto te descalifica. Porque es imposible que algo injusto pueda tocar la santidad de Dios. Así que, por cuanto todos pecaron, unos más, otros menos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos ha sido dada un regalo de la justicia para todos aquellos que creen por la fe en esta obra de Cristo. Por eso la ley es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro esclavo para llevarnos a Cristo. Ese era el propósito de la ley: llevarnos a Cristo, llevarnos a la cruz, llevarnos al sacrificio, no de los que la ley estaba en sombras manifestando, sino el verdadero sacrificio. Llevarnos a la expiación, no la que manifestaba a través de las sombras y de las figuras, sino la verdadera expiación, la de Cristo, para que nosotros podamos ser hoy la justicia de Dios a través de Él, para que nosotros seamos constituidos como santos y sin mancha, para que la misma justicia de Cristo nos sea dada a nosotros y que Dios nos acepte, no por nuestras obras de la ley, sino porque Él ve la justicia de su Hijo en nosotros, que la recibimos como un regalo para la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravillosa gracia y qué maravillosa justicia la que nos ha sido dada por Dios! Esta justicia borra todos los pecados. Esta justicia borra todas las rebeliones. Esta justicia quita todo el pasado y te hace presentarte delante de Dios como si nunca hubiera habido una falta, porque el Padre solamente ve dos hombres. Te ve en Adán como un hombre natural, o te ve en Cristo con la justicia
y el don y el regalo que recibes de su gracia y la justicia de Él.